La vida por unos tenis, o la vida por una nevera, o por una casita para la mamá, en el mejor de los casos. Por eso y por menos mataban los sicarios de Pablo Escobar. El mafioso más grande que ha tenido Colombia llegó a tener un ejército de muchachitos, todos menores de 18 años, que hacían cualquier cosa por llevarle a su mamá unos cuantos pesos. Pero ni la plata llegó, ni las familias salieron de pobres. La nena Arrázola recorrió las comunas de Medellín y habló con las mamás de algunos sicarios. Nada ha cambiado y sus hijos están bajo tierra. El mayor, que es Mauricio, cuando a él me lo mataron tenía 17, iba para 17 años. Iba para 17, a él lo mataron el 4 de diciembre, me acuerdo como si fuera ayer. El 4 de diciembre a las 6 de la tarde, porque ya no volvió a aparecer en la casa. El otro, que tiene Wilson, a él lo mataron el 7 de enero. Lo encontré el 10 y lo enterré el 11. Ella se llama Marta. Tuvo 6 hijos y 2 de ellos fueron acribillados en estas mismas comunas de Medellín, en esos años 80 y 90, cuando Pablo Escobar instaló la guerra en estas calles. La policía y los jueces de la época dictaminaron que eran sicarios, que estaban bajo las órdenes del cartel de los mafiosos. Para doña Marta son sus hijos, nada más. Ni siquiera cree que hayan sido asesinados a sueldo y jura que murieron por equivocación, porque la vida es así. Eran unos muchachos que prácticamente salían a su calle, como ustedes saben, los muchachos salen a su calle, no sé. Él se me desapareció en mi casa y él viva en la casa, pero hasta el son de hoy nunca lo volví yo a ver. Solamente sé que se murió. ¿Cómo era la vida de ellos? Ellos se iban a vender bombas, balones con el papá. Y por los ratos que no tenían que hacer, entonces jugando fútbol y jugando, se los pasaban en eso. Wilson y Mauricio son 2 nombres más de esta estadística que aún hoy no deja de sorprender. Es que fueron casi 1000 jovencitos como ellos, que fueron muertos o desaparecidos o encarcelados por esa guerra urbana que se desató a finales de los años 80 en Medellín y que arrastró a una generación completa de adolescentes en las comunas hacia la delincuencia y la drogadicción. Para uno que fue buena madre, me considero como buena madre y el buen padre. No lo digo mucho. Pero que ahora en mayo cumple los 5 años. Ahorita. Sí. Ese fue el regalo de madre. Y esta mujer menudita de gafas que camina despacio y que no oye bien por un oído, se llama Margarita. Y su hijo Edwin fue otra víctima de la guerra en estos barrios. O un victimario, dependiendo de quién cuente la historia. Yo le tenía una olla de frijoles y una olla de arroz. Entonces él fritaba papas, fritaba plátanos, fritaba chorizo, fritaba huevos, fritaba chicharrón. Y él se comía unos bocados de todo. Entonces nosotros comíamos lo que a nosotros nos gustaba y éramos como muy unidos. Doña Margarita pasa frente al espejo. Se peina con delicadeza y de pronto se da cuenta que necesita cambiarse para la entrevista. Se puso una blusita rosada y se pintó los labios. Edwin, su hijo, ya no está, pero sentía que para hablar de él debía estar como a él le gustaría verla. Es algo muy horrible para uno. No lo olvida ni en ningún momento. Una noche le tocaron tan fuerte la puerta que pensó que se la iban a echar abajo. Y era para decirle que a su hijo lo habían encontrado muerto con balas en la cabeza y en el pecho. Ella no fue capaz de ir a verlo. Todavía cree que la causante de su muerte fue la mujer con la que vivía Edwin. Se resiste a creer que su hijo era un delincuente. Un muchacho más, contratado por los combos de las comunas para sicariar. ¿Y usted cree que ella lo llevó a él por el mal camino? Pues a mí no me gustaba ella por las costumbres, el vocabulario, la forma en que vivía, no me gustaba. Él de pronto en una Semana Santa me dijo, ay mamá, ¿cómo le parece que tengo tantos problemas con ella? Porque ella tiene otro por ahí. Y yo, pues, ¿qué vamos a hacer, Y aquí está su casa. Y ya de Semana Santa, después, en mayo, el 12 de mayo lo mataron. La guerra no conoce la clemencia. Dejó a miles de madres vestidas de luto y con historias que por aquí todo el mundo conoce de memoria.
balaceras y muertos diarios. Allí eran los disparos, ya uno tenía que meterse bajo la cama porque ya uno no podía estar uno medio sentado mirando porque ya estaban por ahí dándose en bala. ¿Y usted oía los disparos? Uy, casi, es que nosotros pasaban por encima de la cabeza. A veces uno salía, ya estaban los muertos ahí. Y fue cuando este país se mete de lleno en un universo repleto de palabras como traqueto y sicario, y ve pasar ante sus ojos las muertes diarias en esquinas y parques. Estallaban bombas en centros comerciales, aviones en pleno vuelo, edificios gubernamentales, medios de comunicación. Esos muchachos que estaban bajo las órdenes de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, fueron los protagonistas principales, esenciales, de esa época que cambió para siempre a este país. Los hijos míos los mataron en la plena guerra, de la guerra más grande. No le digo que esta era la guerra más grande del mundo, de los populares. Doña Marta vivió esa guerra de frente, y no es una analogía, es verdad. Solo le bastaba con asomarse a la ventana de su casa y ver pasar muertos, o gente huyendo de las balaceras que se armaban para cuidar territorios o para ajustar cuentas. Al esposo mío un día estaba sentado cuando una bala le pasó por encima. Le va ¡sus! ¡Ay, se murió! Mentiras. No, ahí va, ahí está. Y ahí estaban sus hijos Wilson y Mauricio, que salían todos los días diciéndole a su mamá que iban a traer mucha plata para salir de pobres, que le iban a dar una nevera o un televisor. Y nada de eso llegó. Solo 2 láminas frías de aluminio, donde pusieron a sus hijos en medicina legal. Entonces me llamaron cuando me dijo, y que Marta, que Wilson sí está en el anfiteatro, que para que vayan a reconocerlo. Yo ahí mismo, la patrona mía muy queridamente, pero yo solté el teléfono, yo quedé con el teléfono, pero yo no podía soltar el teléfono, yo quedé así impresionada porque yo no sabía nada. Las cifras son esquivas e inexactas, pero según autoridades en Medellín, el número de jóvenes sicarios pudo haber llegado a unos 3.000, y todos salieron de aquí, de estas calles empinadas, de cables de luz que se cruzan por todo el barrio, de casas amontonadas unas con otras, que no se sabe dónde empieza la sala de una y termina la cocina de la otra. Y así era en esos años 80. Hoy la diferencia es que hay más pavimento, teléfonos celulares y más gente, pero del resto sigue todo igual. Solo que no hay un Pablo Escobar, sino miles de réplicas del capo que se van extendiendo por todas las esquinas y balcones, como si fueran clones. Unos cuentan los fajos de billete, otros nos sueltan una cámara miniatura por nada del mundo. Otros nos dan permiso para poder prender la cámara con serias advertencias de que no pueden salir los rostros de nadie. Son patroncitos que se creen reyes y salvadores, y así es como los tratan. Nadie los desobedece. Algunos expertos lo llaman el modelo de Pablo Escobar. Y es que sí era Pablo, una especie de dios pagano, mundano, narcotraficante y asesino, que les compró su alma a cambio de un par de tenis, de una moto, de una pinta o de un puñado de billetes que se los gastaban en una sola noche de farra. El hijo mío tenía, ¿qué? 11 años. Todos eran peladitos muy pequeños. No sé para qué era que los necesitaban. Y me decían, vea, déjelo ir, él va a trabajar, le vamos a dar plata. Vea, es que nosotros le vamos a entregar una plata, a cada mamá le vamos a entregar una plata. Yo, una plata, y antes esas dichas tan buenas no se las dan a nadie. En estas comunas Pablo Escobar tenía su fortaleza y escondite. De aquí salieron nombres como el Negro Pavón, de tan solo 16 años, y que asesinó a don Guillermo Cano, director del Espectador. Byron, de 16 años, mató al ministro Rodrigo Lara Bonilla. El Enchufe le disparó al capitán Francisco Posada y al periodista Jorge Enrique Pulido. El Tití mató al coronel Valdemar Franklin Quintero. Boriqueso mató a varios de sus compañeros acusados de ser sapo. El Arete puso el carrobomba en el DAS, y el Chopo asesinaba a policías en las calles de Medellín. El Pasquín le disparó a Carlos Mauro Hoyos, el procurador. Pero también estaba Tyson, la Kika, la Garra, Pasarela, la Modelo y el Palomo, alias que se convirtieron en un modo de vida. Nosotros vivíamos prácticamente que nos daba miedo salir a la esquina porque cuando menos pensaba nosotros salíamos para la tienda, teníamos que salir para donde estaban, teníamos que salir como así como mirando para dónde iba, cuando menos pensaba se agarraban todo el mundo.
Ese modelo de Pablo se mantiene con alguna variación y no es otra cosa que el asentamiento de microempresas criminales que hoy abarcan desde asesinatos por encargo, robo, venta y compra de drogas, extorsión a comerciantes, prostitución y licor adulterado. Las autoridades creen que en una semana cada patroncito de combo de parche podría estar recibiendo unos 90 millones de pesos. Y esta herencia, este legado macabro no ha podido salir de estas comunas atiborradas de comercio, de gente por las calles, de motos a toda velocidad y de patrullas de la policía que hacen requisas para que luego todo siga igual. De hecho, para que estas mujeres accedieran a hablar fue necesario el visto bueno del mismo hombre que dio la orden de ejecutar a sus hijos. Un escenario espeluznante, pero real. ¿Y qué le decía a la policía? Que yo tenía que decirles que no había matado. Pero yo dije, yo a las 12 de la noche, no. Que nosotros somos unas personas que nos acostamos muy temprano. Se apegan a la religiosidad, le rezan a la misma Virgen que seguramente sus hijos le rezaban antes de salir a las calles a cumplir la orden de sus patrones. Mamacita, yo no le voy a dar muchos problemas. Cuando a mí me pase algo, es porque me iba a pasar. Decía él como que presentía. Así, ahí sentado en esas escalas. Entonces yo como que esperaba, nosotros esperábamos, ay, que le iba a pasar a él. Ambas mujeres pasan de los 60 años. Siguen hoy caminando por las mismas calles y el mismo barrio donde fueron asesinados sus hijos y cientos de muchachos más. La historia de ellas se puede repetir de casa en casa y a punta de rezos y de camándula pasan sus días. Que el malo no era. Porque si no yo no lo dejaba entrar aquí a donde había niños. De esas tarifas exorbitantes que pagaba Pablo Escobar por la muerte de ministros o mafiosos enemigos, solo quedan leyendas. Pero es como si muchos creyeran que ese pocotón de plata va a volver en cualquier momento, que llegará la reencarnación de Pablo a ofrecer $1 millón por matar o por cualquier otra vuelta, que es como todo el bajo mundo se refiere a robar o a matar. De ese espejismo inventado por Pablo Escobar a punta de plata fácil y de la ilusión de dejar las comunas y la miseria, no queda nada. Ellos, los sicarios de Pablo, murieron y sus madres quedaron igual de pobres y sus casas igual de estrechas. Marta y Margarita son apenas una parte de ese mapa, de ese croquis marcado por la violencia. Ambas perdieron a sus hijos como tantas otras, muchachos que salían de sus casas con la promesa de llevarles plata o una plancha, y ni lo uno ni lo otro. Lo único que recibieron fue un cuerpo acribillado, envuelto en una bolsa negra.